De vez en cuando uno habla de alguien y dice que es una persona encantadora. Pues Fernando Díaz Bejarano, nuestro entrevistado de hoy, es una persona encantadora que además tiene una familia encantadora, un proyecto encantador en un sitio encantador. Fernando, tú en algún momento estudiaste arquitectura, pero también habías pensado en biología. No eres un arquitecto practicante convencional, por decirlo de alguna manera. Estás metido en un proyecto de restauración biológica maravilloso. Explícanos un poquito de dónde sale ese mix tan poco convencional, pero tan interesante. Bueno, ese mix sale desde que era un niño, porque siempre tuvimos una finca en la mesa y siempre el estar en contacto con la naturaleza fue de toda la vida. Inclusive lo de las aves, siempre en la finca se le ponían plátanos a los pajaritos y siempre había ese amor por la naturaleza y por las aves. El mix, y cuando habla uno de arquitectura, es que la arquitectura también es una manera de ver la vida. Ajá, qué interesante. Y la arquitectura, aquí se puede hablar de arquitectura paisajista, donde el espacio es la misma vegetación. Entonces el hacer sutiles intervenciones como senderos, como un laberinto de plantas para los colibríes que vamos a ver más adelante, todo eso es arquitectura. Es arquitectura, digamos que sin ladrillos, pero también es arquitectura porque es el manejo del espacio, es la concepción de percibir el espacio. Pero tú habías empezado a estudiar biología inicialmente. Yo empecé a estudiar biología en la Universidad de los Andes y me iba muy bien en biología, inclusive hice un proyecto donde se buscaba cómo las plantas podían definir qué luz tenía más energía. Entonces era un experimento donde había unas ventanas de luz roja, luz azul, luz amarilla, y la planta, que tiene algunas hormonas, definía siempre, se iba hacia la luz azul. Entonces las plantas tienen la capacidad de identificar qué luz tiene más energía y ellas son las que ellas escogen la luz que tiene más energía. Ese experimento fue exitoso, gustó mucho, y cuando me retiré de biología y pasé a arquitectura, hubo ahí como cierta cosa porque no les gustó mucho en el departamento. Tenían muchas esperanzas en ti. Sí, sí. Y yo creo que con este proyecto pues ya no se van a defraudar porque de todas maneras hubo resultados biológicos. Estás redimiendo ese pecado académico. Sí, y es que también la vida es la fusión de muchas cosas, es la fusión de saberes, es la fusión de sentimientos, es la fusión de querer hacer cosas diversas. Por alguna extraña razón se piensa como en que las personas deben ser tal cosa y además se debe especializar y requete especializar, entonces se va perdiendo la perspectiva de la vida, y aquí no, aquí lo que se busca es integrar muchos saberes, porque pues aquí hay botánica, hay mariposas, de por sí se encontró una muy particular aquí, pues está el mundo de las aves, y todo es una fusión de... Y hay algo de artístico en eso, hay algo de sensibilidad artística, creativa, que se expresa de diversas maneras, y es que yo tengo también noticias de que tú vienes familiarmente de un ambiente muy artístico y también muy intelectual por otra vía. Cuéntanos un poco de esos antecedentes en tu familia, de tu padre, de tu madre, de tu hermana. Háblanos un poquito sobre eso. Bueno, mi papá siempre fue amante de la música y de la música clásica. En mi casa era un pecado
oír algo que no fuera música clásica. Entonces allá se oyó, mi papá tocaba muy bien piano, le encantaba la guitarra clásica y para él era muy importante, era más importante que el dinero, era como el desarrollo espiritual. Entonces, por ejemplo, fue una de las personas que pudo traer a Narciso Yepes para Palabras poderlo mayores. tener aquí y su máxima ambición era tener una guitarra Ramírez. Entonces en España compró Te interrumpo un mejor. momento, la guitarra Ramírez no tiene nada que ver con este entrevistador. Es un famoso constructor de guitarras en España no estoy haciéndome ninguna propaganda. Pero bueno, posiblemente pueden tener la misma genética Ramírez y por eso son ambos magníficas personas. Muchas gracias, pero hoy tú eres el entrevistado. Entonces síguenos hablando de tu padre y de, Bueno, y de tu mamá y de tu hermana. Mi mamá, ella hizo una especialización en Historia de Colombia, en la Academia Colombiana de Historia. Y siempre le ha encantado el patrimonio cultural que hay en Colombia. Entonces ella fue la directora de museos de Colcultura, que era en ese entonces Instituto Colombiano de Cultura, Colcultura. Hoy Ministerio de Cultura. Hoy Ministerio de Cultura, e hizo muchísimo por las colecciones y rescatando obras de artistas que tenían cosas muy dispersas, como decir Pisano, como bueno, una serie de artistas. Ella trabajó mucho en el patrimonio inmueble y también mucho en la catalogación de arte colonial. Entonces, antes estaba todo un poco desordenado y a través de inventarios muy precisos empezar a darle una coherencia y un peso a todo ese patrimonio cultural que tenemos. Y tienes una hermana artista, que además es una hermana artista con enfoques y técnicas muy contemporáneos. Háblanos de Bueno, ella. mi hermana Beatriz Eugenia Díaz, ella estudió música, estuvo en Viena estudiando cello, inicialmente estuvo en la Universidad Nacional cuando estaba en el colegio, estudió música en la Universidad de los Andes y estudió Bellas Artes en la Universidad de los Andes. Entonces ella, con ese conocimiento, ha fusionado el arte plástico y el arte sonoro. Entonces fue una de las primeras personas que fusionó eso y su tesis de grado fue una tesis laureada fue algo realmente maravilloso, y de ahí en adelante ha seguido con esa inquietud de integrar la parte sonora a la parte plástica. Entonces, fíjense ustedes que no es para nada sorprendente esa multiplicidad facética, esa diversidad de intereses, esa combinación de factores diversos que tiene Fernando Bejarano en su vida y en su actividad. Y hablando de arte sonoro, yo puedo imaginarme que Beatriz Eugenia ha hecho grabaciones en este sitio donde estamos, que es el mirador de Fute, de la Reserva Natural Fute, propiedad de Fernando, en donde está haciendo un proyecto impresionantemente interesante dentro de un ambiente maravilloso de bosque de niebla, y en donde estamos escuchando, no sé si alcanzan a escucharse de pronto sonidos de aves, entre otras muy interesantes. Entonces, abandonemos un momento el ámbito de lo personal y familiar, Fernando, y háblanos un poco de qué es Fute, qué te trajo a Fute, qué trajo a Fute hacer lo que es hoy y qué contribuyó a crear este proyecto. Bueno, pues el amor hacia la naturaleza y algo que fue totalmente o que es
filantrópico, que fue coger un pedacito de planeta Tierra y en este paso, que es un parpadeo en la historia de la humanidad, escoger esto y mejorarlo y volverlo a entregar, pero mejor de lo que lo recibí. Ese es básicamente como el planteamiento. Tenía yo 28 años cuando compré el primer terreno. Aquí son 7 terrenos, cada uno con una historia diferente. Desde unos que tocó restaurarlos totalmente porque era pura tierra, entonces se restauró con alisos, hasta otros predios que están en la parte de allá, que son unos robledales centenarios, y entonces ahí sí era conservar. Entonces son una parte de restauración, otra de conservación, y hoy está todo totalmente conservado, y lo que se habla de restauración pues ya son 35 años de restauración, entonces ya son árboles de 35 años, árboles ya hechos y derechos. Curiosamente los alisos, que fueron los que favorecieron esa siembra espontánea, pues que espontánea digo entre comillas porque fueron todos los mamíferos que habitan aquí, entre otros está el tigrillo, está los guatines, están el cozumbo, bueno, hay como unos zarigüeyas, todos estos cogen las semillas y las llevaban allá al bosque de alisos. El aliso tiene una exfoliación anual y va creando una capa orgánica, y en esa capa orgánica y en la sombra pues creó las condiciones de ser hoy un bosque muy diverso, árboles ya muy grandes, y esos árboles prácticamente asfixiaron los alisos, que fueron los que iniciaron la restauración. O sea, los alisos cumplieron su tarea. Y perecieron cumpliendo su tarea, qué lindo. Sí. Esto, geográficamente, ¿cómo se llama este sector? Bueno, estamos en el límite entre Boyacá y San Antonio del Tequendama. Entonces, aquí la finca tiene una parte geográficamente que mira hacia el norte, que es de Boyacá, y hacia el sur, donde empieza la caída, eso geográficamente es de San Antonio del Tequendama. Entonces estamos en esa frontera y hace parte de la falla del Tequendama, que coge, digamos, todo lo que es el valle del río Bogotá, y en la parte de allá tenemos Achicaque, al lado tenemos una finca muy grande, muy bien preservada, pues aquí está la reserva Fute, más allá hay una reserva que se llama Macanal, después está Chantilly, que también tiene bosques, y esos bosques terminan yendo hasta Pedro Palo, y está Roble Hueco y eso. Entonces nos hace una conectividad increíble, que favorece también desde el punto de vista ornitológico las aves, las bandas mixtas necesitan de unos territorios grandes para poder hacer todo su recorrido, y por eso este es un corredor donde de un momento a otro aparecen infinidad de especies, y siempre hay como un lifer, siempre hay como una sorpresa, primero por esa gran cantidad de vegetación nativa que tenemos, y también porque tenemos una diferencia altitudinal bastante pronunciada. La parte de abajo está a 1200 metros más abajo, y eso le da muchísimas condiciones para que migraciones altitudinales, por ejemplo, de colibríes se den, y en general de muchas aves. Y hay una gran diversidad de aves, porque lo que llaman los técnicos el gradiente, sí, muy empinado, hace que haya diversos territorios
para diversos tipos de aves. Es una maravilla. Cuéntanos un poco, porque vamos a hacer unas grabaciones en distintas partes de la finca donde tienes proyectos específicos. Cuéntanos un poco el concepto con el cual estás desarrollando la reserva. Bueno, el concepto y que además empieza a volver muy fuerte con la aparición de la AVO en mi vida, que fue aproximadamente hace 7 años. Y entonces, además que me encantaba la naturaleza, empiezo a descubrir que este sitio era un sitio privilegiado para la observación de aves. Entonces, la AVO y con personas maravillosas que conocen muy bien el tema de las aves, pues ha sido una experiencia increíble para la parte de observación de aves. Hoy, viendo que tiene esas características, entonces ya hacemos jornadas de avistamiento. También las personas que hacen aviturismo se han interesado mucho en el sitio, pues han venido personas de muchas partes del mundo, de Alemania, de Francia, Inglaterra, de Estados Unidos, y bueno, ellos pues quedan encantados. Y entiendo que han venido icónicos ornitólogos y especialistas en aviturismo de alto nivel, como el profesor Hilty, por ejemplo. Sí, estuvo el profesor Hilty, le encantó, y pues él conoce muchísimo lo que es Chicaque y pues que te conocía toda el área y quedó fascinado con el proyecto. Y entiendo que también ya se está convirtiendo en un sitio de investigación ornitológica. Sí, entonces el profesor Andrés Cuervo, pues que todos lo conocemos con mucho aprecio, él han venido con Hernán Arias, que es excelente para hacer grabaciones, vienen con sus equipos muy sofisticados y han encontrado cosas muy interesantes. Han hecho también algunas colectas de algunas aves específicas, han hecho aquí sacar las pruebas de ADN y todas las cosas que ya son como de alto nivel ornitológico y pues ha sido muy interesante también toda esa experiencia, y además la reserva está abierta para la investigación. Todos los proyectos de investigación que se quieran hacer son bienvenidos y tienen las puertas abiertas para eso. Porque además puede que esos investigadores que vengan encuentren objetos inesperados dentro de lo que se llama en la ciencia la serendipia, ¿no? Que es el encontrar por azar algo en medio, sin embargo, de un marco de investigación predefinido. Pero, por ejemplo, tú eres un envidiado hombre de suerte entre los especialistas en mariposas de todo el mundo, porque encontraste una mariposa muy rara aquí. Sí, una Pterourus cassicus, una mariposa que había sido vista por primera vez por un investigador alemán en el Ecuador en 1922, y yo accidentalmente la encontré aquí sin tener ni idea que era una cosa extraordinaria. Pues eso le tomé unas fotos y cuando las publiqué en Mariposas de Colombia, Freddy Montero y todas las especialistas que conocen el tema realmente, pues quedaron maravillados. También han venido a mirar y a ver cosas que en el mundo de las mariposas pues es muy interesante. Y eso es exactamente lo que es la serendipia, ¿no? O sea, la encontraste por accidente, dijiste tú, por azar, pero ese azar se dio en medio de un proyecto estructurado. O sea, el azar podía haber sido muy diferente si hubieras estado en cualquier otra parte del mundo, pero no, estabas en FUTE, en donde estás generando y desarrollando un ambiente, una ecología en la que no era sorprendente que apareciera esa mariposa, como no es sorprendente que aparezcan. ¿Cuántas aves tienes registradas en FUTE? Alrededor de 180 especies
Bueno. Ya están registradas. Y contando. Y ahí van sumando. Pues claro. Tenemos Chicaque, que está aquí al lado, que pasa de las 500 especies. Entonces, pues seguramente nos faltan muchas por poder registrar y poner en los conteos de IBERT. Pero además es muy interesante que combina, volviendo otra vez al tema de la arquitectura y del paisajismo y del espacio, pues naturalmente en esta región hay muchísimos colibríes, pero Fernando quiere crear un espacio propicio para el avistamiento de colibríes, para la fotografía de colibríes, y veremos más adelante un espacio que se llama el laberinto de los colibríes. Exacto. ¿Qué es eso? Bueno, el laberinto de los colibríes surge como un proyecto donde, digamos, es especializado en colibríes. Cada vez que yo veía una publicación donde había un colibrí libando en una fucsia, en un autilón, en diferentes especies, tenemos 35 especies diferentes de flores que les encantan a los colibríes. Con eso diseñé un laberinto y ahí entramos otra vez a la arquitectura paisajista, donde ese laberinto, entonces la idea es perderse uno entre las flores y los colibríes. Pero además este señor, como buen artista, como proveniente de una familia intelectual y artística y espiritual, tiene un puntico de excentricidad. Y entonces él hace varios años, recién que adquirió este predio, cuando todavía no se había metido sistemáticamente en la tarea restaurativa ecológica, construyó un edificio muy extraño, una torre de ladrillo en medio del bosque, en donde, si tengo entendido, soñaba con que algún día sería un ermitaño. Cuéntanos de esa torre y por qué esa torre hoy se convierte en un hide para observación de aves. Bueno, esa torre la idea era vivir en una torre en medio de un bosque de robles al borde de un abismo. Pues eso suena raro. Pues excéntrico. Pero es excéntrico y la torre existe. Pero inicialmente, sin saber el término hide, porque el hide es algo que... Pero la idea era hacer una torre para la observación de la naturaleza. Entonces, desde el primer piso, mirar el nivel del piso, todo lo que pasa, que hoy sabemos que son las gralarias y todo este mundo de hojarasqueros. Y a través de los 5 pisos que iba a tener la torre, hoy tiene 3, era poder llegar hasta mirar el dosel del bosque. Entonces, sí se concibió como hide, porque era un sitio para observación de la naturaleza, y hoy la idea es hacerlo con las aves. Entonces, estamos en el proceso de que lleguen las aves y poderlo ver, y en un espacio cerrado, muy oscuro, para que las aves no lo puedan identificar a uno, y tener al fondo las aves comiendo las diferentes cosas que les encantan. También lo vamos a ver, vamos a hacer una grabación sobre ese espacio tan interesante del hide en la torre del bosque de Futi. Fernando, algunos puntos nos has dado ya. Háblanos un poco más acerca de cómo ha sido ese acercamiento tuyo al mundo de la pajarería, de la ornitología, de la observación de aves. Comentaste que esto cogió fuerza como hotspot de observación a partir de tu conocimiento del avo. ¿Cómo fue ese conocimiento y cómo ha sido en general tu vinculación al mundo de la observación de aves en Colombia? Bueno, esto ha tenido una transformación en mí. ¿Por qué? Porque inicialmente este sitio yo lo quería preservar de todo. Inclusive habían cazadores de pavas que yo sacaba corriendo y furioso, y ellos armados, y yo los sacaba como si nada. Entonces yo lo que hice fue cerrarme
para que nadie entrara acá, para aislarme totalmente de la gente que llegara a depredar y a hacer daños en un ecosistema tan lindo y tan frágil. Aparece la ABO hace 7 años en mi vida y entonces empiezo a conocer cantidad de personas amantes de la naturaleza y entonces lo que en un momento era, digamos que muy egoísta para salvar el sitio, ahora lo abro totalmente hacia las personas que aman la naturaleza. Obviamente antes también venían personas que eran amantes de la naturaleza, pero hoy lo abro mucho más para el conocimiento general y para la parte de investigación y para todas las personas que les interese la ornitología y puedan descubrir o complementar su conocimiento en un bosque de niebla como es este, con toda la riqueza de aves que hay en este sitio. Y ya que estamos hablando de la ABO, y para terminar, danos una impresión tuya, como sé que lo harás sinceramente y sin prevención de que vayas a herir sus susceptibilidades, de cómo has visto la ABO y el desarrollo de la ABO en ese periodo de 7, 8 años que nos has acompañado y que eres uno de los socios más conocidos y queridos, y qué sugieres, qué ideas tienes que podría la ABO adelantar, qué cosas podría mejorar. Danos unas recomendaciones también. Bueno, cuando yo entré a la ABO, aunque ya habían bastantes socios, entre comillas, éramos como 70, pues muy poquitos a los que hoy somos, que son, ¿cuántos socios son? En este evento creo que somos 200, casi 220, de los cuales más de 200 activos, o sea, pagando y participando. Sí, entonces, y en general cuando uno hablaba del avistamiento de aves hace 7 años, era algo raro, le decía, pero ¿qué es lo que hacen? Sí. ¿Cómo es lo que hacen? Hoy, afortunadamente, ya hay un conocimiento generalizado sobre el avistamiento de aves y precisamente sí, allá hay una enicorina ahí cantando. Una enicorina leucophrys. Sí. Y hemos oído varias otras cosas, pero no nos hemos detenido. Sí. Adelante. Sí, estaba hablando de cómo la ABO ha progresado y cómo se han sumado muchos más socios. Allá está la enicorina. Pajareros somos. Somos, y además los pajareros somos muy dispersos, porque tiene prelación un ave que se perchó ahí porque solo va a estar ahí un segundo, mientras que la charla puede durar un tiempo más. Por fortuna, nuestros productores son muy tolerantes. De video y sonido, y son pajareros, y entonces como son pajareros, que son entonces no. César Cruz, nuestro camarógrafo, productor, y Lina, su compañera y nuestra asistente general, encantadora también. Claro, y entienden perfectamente este estado de dispersión en el que uno se puede encontrar en un momento. Entonces volvamos sobre la ABO. Bueno, y la ABO pues ya tiene una cuestión de inercia, y la ABO cada día va a tener más gente, se está asociando también con otras agrupaciones ornitológicas que hay en todo el país, y es algo que cogió mucho vuelo. Y bueno, ahora que está tan de moda la COP16 y que está de moda que Colombia es el país diverso y toda esa cosa, pues curiosamente de moda porque pues, hasta ahora se está descubriendo que es una maravilla de país. Entonces, pero bueno, estamos a tiempo de salvarlo. Y todas estas iniciativas de la ABO, de la ACO, de todas las asociaciones que están en procura de dar a conocer toda esta avifauna colombiana, pues van sumándose y se van nutriendo unas con otras, y es lo que hace que Colombia pues hoy sea el principal país para el avistamiento de aves.
Fernando, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por recibirnos, por darnos este momento tan delicioso. Estamos en el mirador hacia la falla del Tequendama. Hemos tenido suerte, la naturaleza nos ha cooperado porque como es buen bosque de niebla, podría haber subido ya la niebla y habernos puesto muy romántico el ambiente, pero poco propicio para la fotografía. Y por este trabajo que estás haciendo. Gracias como pajarero, como avo, como colombiano, por este trabajo que estás haciendo, que es lo que hay que hacer, aparte de grandes COPs y aparte de grandes anuncios, es lo concreto, lo práctico, lo cotidiano. ¿Hay algo más que quieras decirnos? No, pues yo te agradezco, Jaime, le agradezco a la AO por este espacio para poder difundir este tipo de trabajos. Muchas gracias aquí al equipo técnico que son tan queridos. Bueno. Y espero tenerlos próximamente aquí. Aquí están las puertas abiertas. Tengo una página en Instagram que se llama Fute, reserva-fute. Ahí pueden ver las especies que se han registrado, eventos que se han dado, entonces pueden consultarla también. Pues ahora vamos a registrar, a grabar en el laberinto de los colibríes, en la Torre Hyde de Fute. Muchas gracias y hasta pronto.